Bienvenidos a Ritmo NBA y también a Ritmo NFL. Esto va por doble vía. Tenemos el placer que nos acompañe el profesor Álvaro Alonso. Él es miembro de la Facultad de Epidemiología de la Escuela Rollins de Salud Pública en la Universidad de Emory, debo decir, la prestigiosa Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. También posee una maestría y doctorado en ese tema, en epidemiología, en la Universidad de Navarra. También participó en investigaciones postdoctorales en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Boston. También fue miembro de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota por casi una década, cuando en 2016 pasa a la Universidad de Emory. También es importante recalcar que el profesor Alonso no es experto en COVID. De hecho, no creo que existe una persona que hoy por hoy tenga la gallardía de decir que son expertos del COVID, porque estamos aprendiendo todo sobre la marcha. Y es importante destacar también lo que no sabe y lo que sabe, pero traigo al profesor acá porque leí un artículo de investigación que él publicó con varias personas, entre ellos Nicholas Rodker de la Universidad de Minnesota, también epidemiólogo, en el cual se enfatizaba en el tema del efecto adicional de poder tener embolias o coágulos si una persona tiene una talla superior, o sea, por cada 10 centímetros, por ejemplo, de altura, tu probabilidad de desarrollar ese tipo de complicación podría tener situaciones adversas sin especificar de dónde partía esa base. Puede que sea un problema tan mínimo que aún el 30-40% de probabilidad superior sea mínimo. Y lo traigo a colación, profesor Alonso, porque una de los rasgos que tiene, no en todos los casos del COVID, pero en ciertos casos graves, es la generación de coágulos en el sistema circulatorio que podrían ser muy amenazantes a la salud de un paciente que le ha pegado fuerte el virus. Así que, perdón la introducción tan larga, la presentación tan larga. Mi bienvenida, gusto verlo sano y salvo. Y mi pregunta es, comencemos con la NBA y los jugadores de alta estatura. ¿Están Ujú, ellos, por alguna razón, en un riesgo más allá de lo aceptable de ir a jugar bajo estas condiciones? ujú. Como usted ha dicho, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a hablar con usted. Respecto a los jugadores de la NBA, como todos sabemos, obviamente son más altos que la mayoría, y en cuanto a los estudios en los que he participado, que se han visto que individuos que son más altos tienen un mayor riesgo de sufrir coágulos en las venas, uno podría pensar que quizás tienen un mayor riesgo. Pero como he indicado, lo importante es tener en cuenta el riesgo basal de estos jugadores. Y cuando estamos hablando de personas, de gente joven, que no tienen otras enfermedades, que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión, lo más probable es que no tengan ningún tipo de enfermedad del corazón o de la sangre, su riesgo individual es muy bajo. Así que aunque sean más altos y eso les ponga un poco más de riesgo, es muy extraño sin más que por ser más altos vayan a tener les ocurran más frecuentemente estos coágulos. Además, desde el punto de vista de la relación de la infección por el virus del COVID y los coágulos, lo que se ha visto sobre todo es que ciertamente en pacientes que están admitidos a hospitales o en unidades de cuidados intensivos, una de las complicaciones, además de la enfermedad pulmonar que sufren estos pacientes, una de las complicaciones que se ha visto es el aumento de coágulos en la sangre que puede dar problemas de corazón, dar problemas en otros órganos del cuerpo, ¿verdad? Lo que no se ha visto es que yo sepa, y como usted ha dicho, hay muchas cosas que no sabemos, que en personas sanas que no están teniendo síntomas, aunque tengan la infección, no parece que haya un mayor riesgo de que esas personas, sobre todo si son jóvenes, sufran coágulos de manera espontánea. Así que desde ese punto de vista, que un jugador de la NBA pudiera infectarse con el virus del COVID, es poco probable que eso tenga como consecuencia un mayor riesgo de enfermedades tromboembólicas, de estos tipos de coágulos, aunque sean más altos y podrían estar con un poco más de riesgo. Lo que sí puede haber es que algunas personas, aunque sean jóvenes, pueden tener factores que les predisponen a tener este tipo de enfermedades, ¿verdad? Y puede haber algunos casos muy infrecuentes en gente joven
que sí que podría haber coágulos y ha habido algunos casos en también, por ejemplo, en jugadores de la NBA que uno no esperaría este tipo de eventos, pero han ocurrido. Pero esto es muy poco probable y lo más lógico es pensar que no tiene por qué ocurrir. De nuevo, hay una lotería genética Ujú, que nadie sabe exactamente lo que ujú, tiene, pero en ujú, general las estadísticas y los estudios arrojan que el nivel básico de riesgo es tan bajo que aún con estatura y ser un poquito más ujú, propenso, ese nivel es bajo. Y de nuevo, ujú, estamos hablando de complicaciones solamente en caso de que el individuo contraiga el virus COVID y tenga un caso muy duro y muy particular ujú, que verdaderamente lo afecte. O sea que hay ujú, muchas cosas que pasar antes de llegar a un ujú, momento de preocuparse. Pasemos a la NFL, que es un caso distinto. La NBA está concentrando a sus jugadores. La ujú, NFL dice que está concentrándolos en ecosistemas, en ujú, cada cual por su lado, cada cual en su ciudad, no enclaustrados en un lugar, no confinados, más allá quizás de la sugerencia de que estén entre su casa y el trabajo y su casa. ujú, Pero hay otros rasgos de la NFL y el jugador de NFL que verdaderamente hay que tener en cuenta, y es la ujú, posible comorbilidad de, ujú, por ejemplo, apnea en el ujú, sueño, por ejemplo, sobrepeso, por ujú, ejemplo, obesidad, ujú, francamente. Pensemos en linieros defensivos, linieros ofensivos. ujú, También prediabetes ujú, o la misma diabetes de por sí. ujú, Ante esa posibilidad, o debo decir más bien probabilidad, de ujú, esos casos que existan, eso sí presenta algo que tiene que preocupar mucho más a las autoridades médicas, tanto de la NFL como de ujú, sus sindicatos jugadores, ¿no? ujú. Ya, obviamente el tipo de jugador que uno tiene en la NBA y en la NFL es diferente, ¿verdad? Y sabemos que desde el punto de vista del peso corporal, de la prevalencia de obesidad, va a ser mucho mayor en los jugadores de la NFL. Creo que era sin más ayer que el director de los CDC, cuando estaba dando una actualización de lo que se sabe sobre el coronavirus, y lo que se sabe sobre la epidemiología del coronavirus en Estados Unidos. Y una de las cosas que mencionaron es la lista de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que alguien desarrolle enfermedad grave que puede llegar a la muerte, ¿verdad? Y uno de los factores que desarrollaron hubo dos cosas que a mí me parecieron interesantes. Una es que mucha gente ha hablado, por ejemplo, de la hipertensión como algo que puede aumentar el riesgo y parece ser que para el coronavirus, para la infección por el coronavirus parece ser menos importante de lo que se pensaba como una de esas comorbilidades, pero lo que sí que mencionó es el caso de la obesidad como algo que sí que puede llevar a mayor riesgo, porque lo que ocurre con gente que es obesa es que no solamente tienen mayor masa corporal, pero eso les va a afectar al sistema circulatorio, les afecta al corazón en cuanto al corazón, la manera en la que tiene que funcionar, les afecta a los pulmones y eso puede ser que si tienes la infección como consecuencia de esos cambios orgánicos que ocurren en gente obesa, haga más fácil que puedas tener enfermedad severa. Entonces, como usted dice, cuando pensamos sobre los jugadores de la NFL, uno tiene que preocuparse un poco más, aunque son gente joven, obviamente, y sabemos que la gente joven está a mucho menor riesgo de tener enfermedad severa por este virus. El riesgo no es cero, el riesgo no es cero, ¿verdad? Y cualquier cosa que te aumenta el riesgo, sobre todo cuando tienes un grupo grande, bueno, sabemos que no va a ser una persona o dos personas, sino que puede ser cientos de personas que pueden estar afectadas, que pueden ponerse a este riesgo dentro de toda la liga. Yo creo que es importante para la liga y para los jugadores tener en cuenta y minimizar el riesgo al mínimo. Yo creo que sería un poco inocente pensar que podemos llegar a un riesgo cero, pero porque no tenemos riesgo de cero para nada. Pero lo que sí que están haciendo, lo que estoy viendo, leyendo las noticias sin tener mucho conocimiento, es que muchas ligas están poniendo esos protocolos que permiten proteger a sus jugadores desde el punto de vista de disminuir el contacto con otras poblaciones, como va a hacer la NBA en el torneo de Orlando, si ocurre. Y luego también desde el punto de vista de estar seguro de que cuando hay alguien que se infecta sabiendo que el riesgo no va a ser cero, que esos casos se detectan cuanto antes y se aíslan del grupo para que no haya un brote dentro del grupo, lo cual es importante. Entonces sí que sabiendo que la gente va a estar viviendo en sus casas, que va a tener contacto, va a ir al supermercado, tiene que ir a la gasolinera a echar gasolina al carro, ¿verdad? Puede que se contagien, estar seguros de que cuando ocurre eso, que se mantenga, se separe, se identifique, se separe, para disminuir el riesgo
al grupo entero. Estamos hablando con el profesor Álvaro Alonso de la Facultad de Epidemiología de la Universidad de Emory. Él investiga particularmente temas cardiovasculares y neurológicos. Incuriosamente, le iba a mencionar un dato que acaba de salir ahora por la NBA y el sindicato de jugadores. Sometieron a pruebas a 302 jugadores el martes, de los cuales 16 arrojaron positivos, un 5% de la tasa de positivos. Y lo interesante de ellos es que hoy, eso fue el martes, el resultado llegó ayer y hoy. Hoy jueves vuelven a celebrar la prueba. O sea, están sometiéndolos a prueba cada 48 horas. La NFL sencillamente se limita a decir sin especificar, porque no creo que hayan llegado a un acuerdo final el sindicato y la liga, que van a ser agresivos en su programa de pruebas y eso lo revelarán en los próximos días. Pero lo que sí sabemos en el fútbol americano es que las universidades han empezado a permitir que los jugadores se reúnan a jugar. Típicamente, como no son prácticas formales y la NCAA limita el que sean formales, son prácticas entre jugadores organizadas por ellos. Muchas universidades le piden a veces, por ejemplo, que se hagan pruebas antes y después de esa práctica. Hemos tenido casos de que a raíz de esas pruebas, de nuevo informales, jugadores y un número nutrido y un porcentaje importante sale infectado, o sea, que llegaron a la práctica infectados o se infectaron en la práctica. ¿Qué ve del fútbol americano, su estilo de juego o lo que ve a nivel universitario que podría servirnos un poquito de advertencia o de algo o tema a seguir de cerca cuando se trata del COVID? Ya, desde el punto, obviamente, uno lo que tiene que intentar es minimizar las ocasiones en las que pueda haber transmisión, ¿verdad? Por lo que decíamos, es imposible tener un riesgo cero a no ser que estemos metidos en una burbuja y si está uno viviendo en su casa no va a estar en una burbuja. Entonces, en el caso de que haya una infección y que no se haya detectado, minimizar el contacto. Y lo que se ha visto es que los contactos que son de mayor riesgo son los contactos próximos, cuando estamos, pues como dicen, los 6 pies, los 2 metros de distancia, ¿verdad? Intentar mantener esa distancia de seguridad. En lugares cerrados, lo que sí se ha visto es que es menos probable que ocurra contagio cuando estás al aire libre que cuando estás metido en un bar o en un restaurante. Y cuando ese contacto es prolongado, que si estás en contacto con una persona durante 5 segundos y hablas con esa persona y luego te vas, aunque el riesgo no es cero, es muy poco probable que ocurra ese tipo que ocurra contagio. Entonces, si uno piensa que, por ejemplo, estar entrenando dentro de un gimnasio con varios jugadores juntos, en los que van a estar allí dentro de una hora y van a estar en un lugar cerrado, en el que va a haber circulación, recirculación de aire, en el que no va a haber distancia entre ellos, es un lugar en el que es muy probable que si hay una persona está infectada, se puedan infectar a otros. Entonces es importante que cuando los jugadores en la universidad, la NFL, piensen en esos protocolos, es cómo vamos a evitar el contagio en este sentido. Otro asunto sería, por ejemplo, cuando están haciendo prácticas al aire libre. Y en ese caso yo personalmente no conozco mucho cómo son las prácticas de fútbol americano, pero pensar qué tipos de prácticas van a ser las que se pueden hacer que reducirían ese riesgo, sobre todo si no estás haciendo un control apropiado de prevalencia de la infección. Yo sigo más por ejemplo, lo que estés haciendo, lo que se está haciendo en el mundo del soccer y en ese sentido lo que han hecho es muchas ligas europeas y también la MLS aquí en Estados Unidos están haciendo controles de PCR para detectar coronavirus cada 2 días. Y lo que hicieron cuando empezaron en los entrenamientos es que lo inicial fue entrenamientos individuales y después de eso han movido, cuando pasaron varias semanas y comprobaron que tenían los protocolos asegurados, mover a entrenamientos un poco más próximos y ahora ya lo que están haciendo es entrenamientos todo el equipo conjunto, pero manteniendo esos controles. Y ocurren casos que detectan infecciones y lo que están haciendo es sacar a esas personas del grupo, paran de entrenar y ven que vuelva a toda la normalidad y vuelven a estar juntos y de esa manera no se ha visto que haya ningunos nuevos brotes. Así que desde ese punto de vista yo creo que la NFL, ahora que están decidiendo qué es lo que van a hacer, sí que es importante que miren lo que están haciendo otras ligas en otros deportes para ver qué es lo que está funcionando allá y ver cómo eso se puede transportar a la situación específica del fútbol acá.
Sin duda, tienen 4 semanas para Sí. comenzar lo que llaman los campamentos de entrenamiento. No han publicado los protocolos. Estamos en Ujú, espera. ujú, Empezaron a salir detalles de algunos pequeños detalles ayer, pero asumo que la semana que viene tengamos más noticias al respecto. Lo importante de quienes nos están escuchando es que todo lo que ha dicho el profesor Alonso nos aplica a todos nosotros, no solamente a ujú, jugadores de NFL o NBA. El cuidado tiene que ser intenso, la concentración total y constante. Las ujú, precauciones, no hay suficientes precauciones que uno pueda tomar, y no ujú, solamente es para la salud propia, pero por supuesto para aquellos que nos rodean. Así que muchísimas gracias, profesor ujú. Álvaro Alonso, por acompañarnos. No hay problema, muchas gracias. Acaban de escuchar al profesor Álvaro Alonso, miembro de la Facultad de Epidemiología de la Universidad de Emory, hablando de particularidades que tienen jugadores y atletas de la NBA y de la NFL en cuanto al tema del COVID. Muchas gracias por acompañarnos y sigan en Ritmo NBA y Ritmo NFL.